Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan todos? Vamos a dar inicio a este conversatorio, va a ser dialogado, la idea es que interactúen las tres entre sí para dar inicio, a esta mesa. Yo quería primero comenzar con datos, contextualizando el porqué, digamos, de este panel, y que va un poco también relacionado con la consulta y las preocupaciones que manifestaron los supervisores, directores, que, como bien Agostina estaba comentando recién. Esto es para contextualizar del porqué y por qué se ha decidido desde el Ministerio también trabajar en la reforma, actualización del diseño curricular de primaria. Estos son datos en relación a prácticas del lenguaje del nivel primario, los resultados de FEPBA del 2016 al 2021. Esto es más o menos como vemos la tendencia. En el cuadro no están los años anteriores, pero ya venía en bajada. Se recupera un poquito en el 2019 y luego podemos ver que hay una caída pronunciada en el 2021 que tiene que ver un poco con los efectos de la pandemia, ¿no? Si vamos a ver el análisis por grupos de desempeño, vemos, se dividen en tres grandes grupos. El grupo 1 son los desempeños máximos que logran los ítems, que logra hacer ítems sencillos, intermedios y difíciles, es el color el más colorado. El grupo 2, los desempeños intermedios, que logran desempeños intermedios y hacer ítems fáciles y de nivel intermedio. Y luego tenemos el grupo 1, que logra desempeños básicos y logra hacer ítems fáciles. Y después tenemos los estudiantes, que es por debajo del grupo 1, que son los que no logran hacer ni los sencillos y están por debajo del nivel básico. Entonces, si analizamos la tendencia desde 2016 al 2021, vemos una disminución de los estudiantes en el grupo más alto de desempeño. Por ejemplo, si vemos del 2019 al 2021, bajamos del 17,2 al 14,9, ¿sí? Ese es el colorado. Y hay un incremento del porcentaje de los estudiantes en el grupo 1. Pasamos del 6,1 al 6,4. Y hay una persistencia de desafíos observados en años anteriores en procesos lectores más complejos de interpretación, reflexión y evaluación. Si vemos los que están por debajo del grupo 1 y el grupo 1 es un porcentaje altísimo, llega al 40% de los estudiantes. Por lo tanto, es un tema que enciende una alarma y es necesario intervenir en trabajar para revertir estos resultados. Si vamos al nivel secundario, pasamos la otra. Ahí está. Bueno, también continuamos con la misma tendencia, hay una bajada pronunciada del 2020 al 2021. Y vemos que en lengua y literatura se bajó un 18,1% respecto al 2019, es un porcentaje altísimo. Es la caída más fuerte registrada desde la primera aplicación de 2017. Y después, también vemos la misma tendencia y una disminución de los porcentajes de estudiantes en el grupo más alto de desempeño, un incremento del porcentaje de estudiantes en la categoría por debajo del grupo 1 y una caída en el desempeño en todos los procesos lectores entre 2019 y 2021. La mayor caída se registra en el proceso lector de interpretación. Bueno, esto es un poco el contexto, cómo estamos hoy en día en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, un poco cuando pensamos este panel, lo que charlamos con el equipo era, bueno, ¿cómo aprenden a leer y escribir los alumnos? Empezar a trabajar, charlar sobre eso y qué intervenciones son necesarias realizar y cuáles son las que tienen más efecto para lograr, digamos, que los chicos puedan aprender en tiempo y forma. Así que, bueno, Vanessa, te doy la palabra. Bueno, mil gracias. Perdón mi tono un poco nasal, pero
Creo que estamos en una época del año complicada. Sí, la idea de esta exposición, vamos a ir dialogando entre nosotras. Trabajamos, Sandra y yo, desde perspectivas de la psicolingüística y psicología cognitiva. Entonces, nuestra idea es más que nada, por ahí presentar los trabajos, lo que sabemos a partir de las investigaciones sobre el proceso de lectura y de algo sobre producción de textos, para justamente focalizarnos en esto, en pensar entonces qué procesos tienen lugar cuando leemos, cuando comprendemos textos, cuando tenemos que escribir un texto, entonces cómo podemos hacer para fortalecer esos procesos, ¿no? Pensando siempre en aportar justamente al debate, a la construcción que se está llevando adelante en este momento desde el currículum. Recién, cuando presentaban los datos de la encuesta, hablábamos de alfabetización inicial. Cuando se habla de alfabetización inicial, muchas veces lo enfocamos desde una manera como más restringida, en prácticas del lenguaje, aprender a leer, aprender a escribir, pero la alfabetización desde un punto de vista más amplio es mucho más que eso, ¿sí? La alfabetización o esto de poder comprender textos, poder producir textos, nos hace participar en una cultura, nos permite interactuar con la cultura y con todos los conocimientos que la humanidad fue construyendo. Por eso es tan importante y tiene tanto impacto en el desarrollo de una persona el hecho de poder aprender a leer y escribir. Desde la psicología cognitiva y la psicolingüística, cuando nosotros pensamos en la lectura y la escritura como grandes procesos, los pensamos como procesos cognitivos, en los cuales se articulan distintos aspectos de la cognición humana, los conocimientos previos, las habilidades cognitivas generales y los procesos específicos que tienen lugar en cada uno de estos procesos particulares. Cuando leo, pongo en juego determinados mecanismos, cuando tengo que escribir un texto, pongo en juego otros procesos específicos que a nosotros nos permiten pensar, ¿sí?, desde estas líneas, justamente un trabajo más sistemático y estructurado en el andamiaje durante el aprendizaje de la lectura y la escritura. Entonces, bueno, por eso nos parecía interesante pensarlo, proponerlo en esta instancia de debate, justamente. Cuando hablamos de aprender a leer y escribir, tenemos que tener en cuenta que no son habilidades con las que nosotros nacemos dotados, ¿sí? El aprendizaje de la lectura y la escritura son actividades culturales, ¿sí? Y se apoyan, por supuesto, en todos los conocimientos que nosotros desarrollamos, las estructuras del lenguaje oral, pero las van a potenciar, ¿sí? Se van a apoyar en esas estructuras, pero van mucho más allá de eso. Necesitamos consolidar otras áreas a nivel cognitivo que permiten, ¿sí?, llevar adelante esas tareas tan complejas como son la comprensión de textos y la producción. Bueno, Sandra, ¿querés? Dale. Sí. Bueno, y en esta misma línea de lo que está planteando Vanessa, en relación a los procesos justamente cognitivos y lingüísticos, nos parece importante señalar cuáles serían, ¿no?, aquellos conocimientos y aquellos procesos que sabemos desde la investigación y desde el aula, que son, digamos, en los que no podemos dejar de focalizarnos para, bueno, que justamente los alumnos logren tener trayectorias que sean, bueno, trayectorias superadoras de lo que estamos viendo ahora según estos resultados y según múltiples resultados, ¿no?, porque no están solamente estas pruebas, sino que estos proyectos se replican, de estos resultados se replican en otras pruebas nacionales, internacionales. Entonces, tenemos que tener en claro qué es lo que tiene que pasar en el aula, cuáles son los conocimientos que tienen que desarrollar los alumnos y cuáles son los conocimientos y habilidades que tienen que enseñar los docentes. En ese sentido, nos parece importante compartir que, hubo un evento como, digamos, muy nodal, cerca del año 2000, empezó en 1997 en Estados Unidos, pero que es algo que en realidad se replica de alguna manera los resultados, y lo vemos en el resto, en América Latina también, esto lo podemos ver fuertemente. En ese momento había un fuerte debate en relación a cuáles eran los métodos o las líneas, digamos, que eran más efectivas para enseñar a leer y escribir, la llamada famosa guerra de los métodos, ¿no? Se convocó desde el Instituto Nacional de Desarrollo Humano y de Salud de Estados Unidos a expertos que trabajaban en esta línea a leer más de 100.000 trabajos al cabo de 2 años, también a docentes, incluso a padres. Entonces se trabajó muchísimo en revisar
trabajos empíricos y trabajos teóricos para analizar esta evidencia científica en relación a cómo es mejor enseñar a leer y escribir y qué pasa con los resultados en el aula. Bueno, y después de mucho debate se llegó a una serie de conclusiones que ustedes lo pueden buscar, esto que se llama National Reading Panel. Y bueno, para resumir un poco, ¿no?, los resultados o la síntesis, lo que concluyeron es que son básicamente 5 los conocimientos que hay que tener muy en claro para desarrollar en el aula y para enseñar. Estos conocimientos tienen que ver, podemos agrupar los 2 primeros, ¿no?, la conciencia fonémica y lo que es la enseñanza del sistema de escritura. Conciencia fonológica, bueno, ustedes ya saben de lo que se trata, pero con esto aludimos a los conocimientos que tienen que tener los niños en relación a cuáles son la manipulación, digamos, y el conocimiento de que las palabras están compuestas por sonidos, ¿no es cierto? Y ese desarrollo de la conciencia fonémica no se da de una vez y para siempre, sino que implica todo un desarrollo de niveles de menor conocimiento a niveles de mayor conocimiento de conciencia fonémica, y a su vez esto tiene que ir acompañado, por supuesto, de prácticas de lectura y escritura en el aula, en donde los chicos tengan acceso directo, digamos, a las letras, a las palabras, por supuesto que a los textos, y este nivel de conocimiento fonémico o sea, el saber que las palabras están compuestas por sonidos, después tiene que tener una correlación con las letras que representan aquellos sonidos, ¿no es cierto? Esto es a lo que llamamos correspondencia fonema-sonido y que tiene que ver con el sistema de escritura. Nuestro sistema de escritura es un sistema de escritura alfabético que tiene determinadas características y para la lectura, sobre todo en castellano, es un sistema muy transparente. Esto quiere decir que nosotros leemos casi, digamos, lo mismo que está escrito, ¿no es cierto? No ocurre lo mismo para la escritura, donde es un poco más opaco el sistema. Entonces, tanto el principio alfabético, que implica justamente que los chicos establezcan esta correspondencia entre las letras que representan aquellos sonidos, es lo que se debería trabajar fuertemente en los niveles iniciales y en los primeros grados de primaria, para que los chicos, digamos, accedan y a la lengua escrita, accedan a la lectura y a la escritura y vayan automatizando este proceso, porque si nuestros niños, nuestros alumnos acceden rápidamente a la lectura de palabras, a la escritura de palabras y de oraciones, después no van a tener que necesitar volcar estos recursos cognitivos, que al principio esto requiere mucho esfuerzo por parte de los chicos. Estos recursos cognitivos se pueden volcar enteramente a la comprensión de los textos. Por eso es que estas habilidades, lo deseable es que se automaticen rápidamente. Automatizarse en el sentido de que no sea tan trabajoso, ¿no?, durante mucho tiempo, sino que esto después pueda ser algo automático, de ver las palabras y reconocerlas rápidamente. Esto hay que lograrlo, si es posible, en el primer año de primaria, los primeros años de primaria. Una cosa, Sandra, sobre eso. Claro, lo que decimos básicamente es que la conciencia fonémica o conciencia fonológica, muy conocida en nuestro medio, es un facilitador. Claro. En cuanto a esto, a que implica tomar conciencia de las estructuras del habla, de los sonidos de nuestra lengua, para después relacionarlos con la letra que lo va a representar. Esa habilidad para poder relacionar los fonemas o los sonidos con las letras es lo que después vamos a tener que trabajar, por ejemplo, para poder escribir palabras o para poder leer las palabras. Entonces se refiere a esa habilidad que es bien como inicial y de base, y algunos la consideran como una habilidad precursora, ¿sí?, de la alfabetización. Sí, es uno de los predictores, digamos, más importantes, ¿no es cierto? Y que se trabaja siempre, bueno, mucho en el nivel inicial, a partir de rimas, juegos con palabras. Esto es empezar a atender a los sonidos de la lengua que hablamos en nuestro entorno. Bueno, por otro lado, obviamente, hay otros conocimientos y otra cosa importante, ¿no? No es que esto se trabaja y solamente se trabaja esto en paralelo, ¿no? También se trabaja lo que es la fluidez, porque bueno, se trabajan con actividades en donde los niños escuchan leer al docente, el docente lee y participan de actividades en donde también hacen que leen, o leen a coro, o leen en eco. Todo prestar atención también a la expresividad, a la entonación, es un trabajo en paralelo. No es que empezamos primero se trabaja con el sistema de escritura, después no son pasos escalonados, sino que son 5 conocimientos y habilidades que se tienen que desarrollar.
durante toda la primaria, incluso la secundaria, ¿no? Pero hay algunos procesos que tienen que automatizarse y lograrse en los primeros años. Además de la fluidez, por supuesto, todo el desarrollo del vocabulario, ¿no? La adquisición de vocabulario. El vocabulario se incrementa en la medida también que los chicos se van metiendo, ¿no? En el mundo de la cultura, se van metiendo en los textos, con los textos mismos y mediante la cultura desarrollan su vocabulario, pero también esto hay que tenerlo como eje, digamos, ¿no? De, bueno, ¿cuál es por ejemplo, antes de leer un texto, de esto después ya va a hablar un poquitito más Vanessa, ¿no? Los momentos en la lectura, prestar atención sobre todo a cuáles pueden ser las palabras, ¿no? Los conocimientos que los chicos, digamos, necesitan desarrollar incluso para poder acceder a esos textos. Así que el vocabulario se trabaja tanto antes, durante como después de la lectura, además de que se incrementa justamente a partir de la lectura. Pero también es un eje pedagógico, ¿no? Es un eje que hay que planificar, digamos, ¿no? Lo que es el tema del incremento y el desarrollo del vocabulario. Y bueno, por último, también uno de los ejes principales es, por supuesto, la comprensión, porque el objetivo de la lectura, ¿no? ¿Y para qué leemos? Leemos para comprender, pero no podemos comprender si es que no logramos tener una lectura fluida y automática, en el sentido de que los niños no tengan que estar pensando cómo leer, sino que lean para aprender, ¿no? Eso es muy importante y eso es lo que tal vez me parece que hay que trabajar muy fuertemente desde el nivel inicial, en los primeros años de primaria, para que eso suceda, para que ya la lectura sea para comprender, no la cosa trabajosa de que cuesta trabajo que lean, ¿no? Así que estos serían los 5 puntos focales. Pero bueno, en el National Reading Panel tal vez hay algunos temas como que se dan por sentado y que tienen que ver con lo que es el desarrollo del lenguaje oral, ¿no? Que es también un precursor y un predictor muy importante. Por ahí podemos pasar a la otra filmina. Esto es también nodal, ¿no? Hay una línea de continuidad, podríamos decir, entre lo que es continuidad, no en el sentido de lo que dijo recién Vanessa, que habló de, bueno, una cosa es que todos nacimos preparados para hablar y los chicos hablan en el contexto social en el que viven, en sus familias, no hay un programa específico que tienen que seguir los padres para que los chicos aprendan a hablar, ¿no? En el contexto donde se les habla, los chicos, bueno, hablan, desarrollan lenguaje. Pero es verdad que sí se necesita de una enseñanza más sistemática para que aprendan a leer y escribir. Pero hablamos de continuidad en el sentido de que hay que partir del lenguaje oral para llegar a la lengua escrita, ¿no es cierto? Nosotros incluso cuando aprendemos una segunda lengua, si no aprendemos a hablar esa segunda lengua, difícilmente vamos a poder escribir en esa lengua, ¿no? También en el mismo sentido, entonces, el tema del desarrollo del lenguaje debería ser un foco en el aula, ¿no? De trabajo muy puntual y muy focalizado en el aula desde el nivel inicial y, bueno, durante toda la primaria, incluso durante la secundaria. Y en este sentido, bueno, se hacen muchas cosas en el aula, ¿no? Incluso a nivel de juegos, interacción lingüística, ¿no? Con el docente, entre pares, más allá, digo, de los momentos específicos de lectura de texto, en todo momento, digamos, el aula es un espacio esencial para desarrollar lenguaje. Y hoy en día sabemos que los niños, bueno, estos datos los venimos viendo hace mucho, llegan, digamos, con muchos puntos de partida diferentes, ¿no? Ya incluso a primer grado, donde en etapas muy iniciales vemos una brecha o vemos puntos de partida muy distantes en relación al desarrollo del lenguaje oral de los niños y sobre todo en relación a los conocimientos, ¿no? También con los que llegan a la escuela desde el punto de vista incluso como del contexto alfabetizador. Digamos, hay niños que han tenido, no sé, en sus casas por ahí la posibilidad de ver a otros leyendo, de interactuar, ¿no? De estar en situaciones de lectura y escritura en sus hogares y, bueno, eso les da como un escalón, ¿no? Están como en un escalón de posibilidades muy alto ya cuando entran en la escuela. Mientras que o también un porcentaje muy importante de chicos, no llegan tal vez con todos esos conocimientos ligados a las experiencias que tienen que ver con la interacción con los libros, con la interacción con textos o con otros también a los que les cuentan cosas e interactúan con ellos, ¿no? En esa interacción lingüística, y esto hay que trabajarlo entonces en la escuela, porque la escuela es la que les va a dar justamente esa posibilidad de situarlos entonces en otro punto de partida, que tal vez en sus hogares no tuvieron esta posibilidad.
Y bueno, en este sentido, entonces, y también está relacionado con lo que dijimos antes, los precursores más importantes desde el punto de vista también del lenguaje, del desarrollo cognitivo y del lingüístico, tienen que ver con que los niños, para aprender a leer y escribir, se tiene que trabajar en el aula básicamente 3 cosas, ¿no? Bajando más al terreno áulico. Tienen que saber lo que es la escritura, lo que es el sistema de escritura y lo que es el lenguaje escrito. O sea, se tienen que trabajar, la enseñanza, digamos, tiene que focalizarse tanto en la escritura, esto es los aspectos que tienen que ver con lo que es, para qué sirve leer y escribir, con los aspectos comunicativos, ¿no? De la lengua escrita. Los chicos ya desde muy pequeñitos saben, bueno, mamá, ¿qué dice ahí? Cuando hay algo, saben que hay algo ahí que quiere decir, ¿no? Que me está diciendo algo, ¿no? Eso que está escrito, esos caracteres me están diciendo algo. O, no sé, le tiene que contar algo a la maestra y le pide a la mamá que le escriba una notita porque sabe que ahí en ese texto, ¿no? A través de ese texto le va a transmitir una información. Entonces eso tiene que ver con los aspectos comunicativos. Pero eso solo no alcanza, digamos, el estar inserto en un aula donde haya, ¿no? Textos y haya libros, no alcanza para que un niño se alfabetice. Hay que hacer actividades más específicas también, muy importantes, que tienen que ver con el sistema de escritura. Y ahí está lo que estábamos hablando recién, ahí situamos todo lo que es el contacto con las letras, con los sonidos sobre todo, de las letras que representan los fonemas, ¿no? Del habla. Entonces hay que desarrollar conciencia fonológica y trabajar fuertemente estos aspectos ligados al sistema de escritura. Sandra, una pregunta. Como para estos conocimientos y habilidades, ¿en qué grado se deberían adquirir específicamente? Bueno, como yo decía antes, en realidad es una continuidad porque estos aspectos ya se trabajan desde el nivel inicial, sobre todo sala de 5, y lo deseable obviamente, es que los chicos terminen primer grado sabiendo leer y escribir palabras u oraciones, digamos. Eso es lo deseable. Pero como los chicos vienen con distintos puntos de partida, sabemos que, bueno, puede haber un grupo de chicos que necesiten trabajo. No sería más tiempo, ¿no? No es que se trata de maduración de tiempo, se trata de más trabajo. En realidad lo que se necesita es más prácticas, más horas docente, dentro del aula y tal vez fuera del aula, ¿no? Trabajando en pequeños grupos. Yo te quería consultar porque, si bien entendemos que en primer grado lo deseable, entender el por qué es deseable que en primer grado adquieran estos conocimientos y habilidades y no que se extienda tanto a lo largo del tiempo. O sea, ¿cuáles son las consecuencias que podrían existir cuando se retrasa esta incorporación de conocimientos? A ver, bueno, si querés empiezo yo, Ivane. Sí, vamos respondiendo. Bueno, es importante porque tiene que ver también con lo que decíamos antes de la automatización. O sea, si estos conocimientos, si los niños no leen palabras y no pueden escribir palabras, frases y luego textos en primer grado o en segundo grado, imagínense que después tienen que procesar cada vez textos más largos y más complejos, y esto se va acumulando, y bueno, y vemos, hay trayectorias que todos ustedes, digamos, seguramente las viven cotidianamente, que con chicos en tercero, cuarto, incluso a veces en primer año de secundaria, bueno, yo trabajo también en provincia, si se ven un alto porcentaje de chicos que llegan a secundaria sin saber leer y escribir. Más allá de lo que eso también produce a nivel de impacto emocional y la autoestima de los chicos, ¿no? De ver que no pueden hacer nada mientras el resto accede, digamos, a la lengua escrita y puede leer los textos para aprender. Más allá de eso, que es un aspecto muy importante, el tema es que hay cosas que se tienen que dar rápidamente, primero también porque hay un factor que tiene que ver con la plasticidad, ¿sí? Del desarrollo de los niños, cognitiva, neurológica incluso, en donde es más fácil aprender estas cosas cuando los niños son más pequeños. Y por otro lado, lo tienen que aprender porque si no después no pueden leer para aprender, tan simple como eso. Y agregando a esto, la brecha se hace cada vez más grande. Nosotros estamos pensando en trayectorias Sandra recién hablaba del contexto alfabetizador, las experiencias previas que vienen desde el hogar. Hay chicos que vienen con muchas experiencias previas de lectura, muchos conocimientos sobre el estilo de lenguaje escrito porque participan en situaciones de lectura de cuento, mucho vocabulario, y otros que no.
Por eso, ¿qué tienen de bueno? ¿Qué se rescata de las metodologías más estructuradas y sistemáticas? Que justamente al ser una intervención más, bien sistemática, en la que se focaliza en la práctica de las habilidades más básicas, ahora vamos a hablar un poquito de eso, entonces lo que hace es que se consolide el proceso de base para poder avanzar en esto que decía Sandra, producir un texto, poder comprender un texto. Eso es sumamente importante en términos de reducir las brechas que hay en el desarrollo de los chicos o las habilidades que los chicos adquirieron antes de ingresar a la escuela. Y en eso, bueno, va a ser fundamental el rol del nivel inicial y sobre todo en los primeros grados, ¿no? Entonces, eso es, o sea, por un lado, bueno, en términos de esa brecha que se puede hacer cada vez más grande, que de hecho es lo que vemos, chicos que no tienen dificultades para leer, son los que más necesitan practicar, pero al mismo tiempo son los que menos leen porque no les gusta, no se sienten que sirven para eso, entonces un círculo vicioso lo que hace es agrandar cada vez más la brecha. Los chicos que partieron con buenas habilidades desde el inicio, aprendieron en primer grado a leer y escribir, se sienten más motivados para esas tareas porque sienten que son buenos. Entonces, eso va generando una brecha cada vez mayor y es lo que termina en situaciones hasta de fracaso, ¿no? De abandono o fracaso educativo. Por eso es tan importante focalizar en nivel inicial y el primer ciclo de primaria, que nosotros lo tenemos como unidad, ¿no? Terminar ahí de consolidar los procesos que sabemos que son importantes para después avanzar de otra manera con el trabajo a partir del lenguaje escrito. Claro, y por supuesto que si eso no se logra en los primeros grados de primaria, después hay que seguir trabajando, ¿no? Con esos chicos, con las modalidades que cada una de las escuelas o los sistemas educativos implementen, ¿no? Ya sea, bueno, hay muchas modalidades, grupos flexibles, ¿no? Las escuelas encuentran, ¿no? Distintas herramientas, pero cuanto antes mejor. No es que hay que esperar, no sé, hasta tercer grado y recién ahí ponerse a pensar, uy, ¿qué pasa con estos chicos? Esto se puede hacer muy tempranamente, ya desde mitad de primer grado uno puede empezar a pensar, bueno, hay chicos que sí, que van avanzando y otros que no, y ya tempranamente hay que empezar a establecer, porque cuanto más temprano lo hacemos, menos posibilidades hay de que esa brecha se siga agrandando, ¿no? Cuando ella preguntó, disculpa, no recuerdo tu nombre, preguntó cuáles eran las consecuencias de que esto de la lectoescritura no fuera aprendida como a tiempo o a lo esperable. Creo que se relaciona directamente con el panel anterior, porque esos chicos que no están alfabetizados y que tienen dificultad empiezan a ser disruptivos en el aula. Sí, porque la frustración que les genera el saber que no sé y que todos los otros pueden hacer la tarea y yo no, empieza a generar todo que me levanto, que me voy, que quiero salir del aula. Y esto también incide, impacta en el clima escolar del grado. Sí, muy buena esa observación. Perdón, ¿podrías repetir la pregunta para que salga por el streaming? Me están pidiendo, por favor, discúlpame. En realidad no es que era una pregunta, sino era Sí, un comentario, es muy importante lo que está diciendo. Sí, pero porque hay gente... Está bien. En realidad no era una pregunta, sino era una acotación. Que respecto cuando preguntaron acerca del impacto que generaba en los chicos que no tengan adquirido la lectoescritura en el nivel esperable, un primer grado, un segundo grado, otro de los impactos es que genera problemáticas a nivel del clima institucional. ¿Por qué? Porque la frustración que a esos chicos les genera no poder hacer la tarea como están haciendo los compañeros, no reconocer una letra, un sonido, ¿qué hace? Que el pibe, el niño se levante, se vaya, que deambule, quiera salir, empieza a molestar a los compañeros y esto genera, por eso decía, genera justamente impacto en lo que se habló en el panel anterior respecto al clima institucional en las aulas. Y esto se ve mucho en el primer ciclo, cómo impacta este tipo de cosas, porque cuando el chico empieza a trabajar en un 1 a 1, empieza a adquirir un poquito más, empieza su autoestima también como a subir, a sentirse más empoderado y la actitud del chico cambia. Sí, o sea, en ese caso, este tema de comportamiento en realidad es una consecuencia de un tema de aprendizaje, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que trabajar por eso tempranamente, tanto para que siga avanzando en su trayectoria a nivel académico, pero sobre todo también, justamente también por los aspectos ligados al desarrollo general de los chicos. Bien. Sí. Bueno, ¿avancemos? Avancemos, sí, avancemos.
Bueno, y cuando hablamos, entonces, Sandra hizo un panorama de las distintas habilidades que consideramos que deberíamos, cuando pensábamos recién, bueno, qué podríamos incluir, digamos, en el diseño de secuencias o cuando enseñamos, cuando pensamos en prácticas del lenguaje, ¿no? Bueno, todas estas habilidades deberíamos considerarlas, tenerlas en cuenta para plantear como estrategias y prácticas particulares. Cuando hablamos de la producción de textos, es un poco también lo que veníamos planteando. La producción de textos no empieza solo en la escritura o cuando los chicos ya pueden escribir palabras de manera independiente. La producción de textos puede empezar mucho antes, siendo un proceso guiado y mediado, ¿sí? Y ahí las metodologías estructuradas son óptimas en ese sentido porque lo que nos permiten es ir haciendo una intervención sistemática aun cuando los chicos todavía no puedan escribir de manera independiente. ¿Cómo escribe el docente? ¿Sí? De manera guiada y modelada en este diálogo, una interacción, escribimos un texto para informar sobre algún tema, un tópico que se esté trabajando. Los chicos no pueden escribir, el docente escribe. Entonces, ¿qué pasa en estas interacciones? Aún desde el lenguaje oral empezamos a trabajar conocimientos que van a ser específicos del estilo del lenguaje escrito. Entonces, este tipo de andamiaje lo que nos permite es, aun cuando estemos trabajando las habilidades más básicas, o sea, todo lo que decíamos recién sobre el sistema de escritura, podemos ir andamiando el desarrollo de habilidades que nosotros vamos a llamar desde la psicología cognitiva de nivel superior. ¿Por qué de nivel superior? Porque la composición, lo mismo vamos a decir para la comprensión de textos, requieren focalizar, poner toda nuestra atención, es decir, todos nuestros conocimientos previos disponibles para poder componer o organizar las ideas, jerarquizarlas y componer un texto, y en el caso de la comprensión para poder relacionar las ideas unos con otras. Todos nuestros conocimientos previos que no son solo del tema o del tópico de este texto, de la estructura lingüística particular, del género discursivo que voy a escribir, los recursos cohesivos que voy a utilizar. Entonces se ponen en juego todos estos conocimientos previos. Desde la oralidad también podemos trabajar convenciones, ¿sí? Ponemos el título, lo dividimos en párrafos, usamos signos de puntuación. Entonces, aun cuando los chicos no estén ellos escribiendo textos de manera independiente, vamos andamiando todos estos conocimientos que sabemos que van a ser necesarios cuando ellos comiencen a producir textos de manera independiente. Pero para eso es fundamental, entonces, en paralelo, ir trabajando todo lo que tiene que ver con las habilidades más básicas. Es lo que le llamamos el conocimiento del sistema de escritura. Relacionar, entonces, las metodologías más sistemáticas y estructuradas parten de la conciencia fonológica, esto es tomar conciencia de los sonidos que articulo en mi lengua para relacionarlos con las letras, ¿sí? Otras metodologías van a partir de otros puntos, ¿sí? Pero lo importante es trabajar que esta habilidad que es de base, ¿sí? La posibilidad de poder escribir palabras se desarrolle lo más rápido posible. De hecho, en nuestra lengua no hay mayores dificultades, es una lengua que se considera de ortografía transparente. Entonces, en la medida en la que nosotros establecemos las relaciones entre sonidos y letras, podemos escribir cualquier palabra. Por supuesto, después van a venir las convenciones ortográficas, que también tenemos que enseñarlas, ¿sí? Nuestra lengua tiene algunas particularidades, algunas que se explican por reglas, otras por excepciones, pero eso también tenemos que aprenderlo de edades tempranas. ¿Por qué? Porque nosotros lo que almacenamos en nuestro cerebro, cuando hablamos del desarrollo del léxico mental y todo, almacenamos todas las representaciones que tienen que ver con el significado de las palabras, con cómo se pronuncian esas palabras, los cambios morfológicos que van a tener según cómo funcione en el contexto de una oración, pero también la representación ortográfica, cómo escribo esa palabra. Si nosotros aprendemos a escribir una palabra con una ortografía incorrecta, la vamos a consolidar de esa manera. Si la almacenamos, o sea, en nuestra memoria se almacena con esa representación errónea. Entonces, lo que después genera las mayores dificultades después a largo plazo. Entonces, todo esto desde el inicio. Estas se consideran desde el punto de vista de los modelos cognitivos habilidades más básicas, o algunos las llaman de nivel inferior, no porque sean más importantes, sino porque tienen la característica de que las podemos automatizar. De hecho,
si nosotros pensamos ya como escritores o como lectores expertos, nos cuesta mucho, ¿sí?, recordar cómo aprendimos a leer y escribir palabras. Lo hacemos automáticamente, leemos casi sin pensarlo, no podemos evitar leerlo. Hay muchos experimentos súper interesantes en esa línea, no podemos evitarlo. ¿Por qué? Porque automatizamos, incorporamos ese proceso. Nos resulta tan sencillo que casi podríamos decir que lo volvimos como un proceso natural en términos cognitivos, ¿sí? Entonces, de eso se trata, ¿sí? Cuando hablamos de automatizar, significa que yo no tengo que poner mi atención en intentar escribir, relacionar cada uno de los sonidos con las letras que los representan o recuperar la representación ortográfica de esa palabra que voy a escribir, sino que lo puedo hacer con fluidez, lo puedo hacer sin que me genere mayores dificultades y por lo tanto toda mi atención puede focalizarse en la planificación y en la composición de ese texto que quiero escribir. No sé si me olvido de algo. Bueno, y esto, bueno, de nuevo, requiere enseñanza explícita y sistemática. En la medida en la que nosotros trabajamos desde el inicio, escribiendo palabras, leyendo palabras, en el caso de la lectura, esta habilidad se consolida, se puede automatizar y es lo que nos permite después poder desempeñarnos de manera independiente en la producción de textos escritos. Sí. Bueno, y después entenderlo, y esto por ahí ya está en los diseños, pero siempre entender el proceso de producción como un proceso continuo y recursivo, ¿sí? Cuando nosotros escribimos un texto, no escribimos una sola versión y se termina, sino que escribimos un borrador, planificamos, escribimos un borrador, necesitamos la retroalimentación de otro, de alguien que nos dice, bueno, estas palabras, fíjate este vocabulario, reorganicemos esta frase. Bueno, todos estos procesos, ¿sí?, que tienen que ver con cómo componemos un texto, se pueden enseñar y se pueden ir enseñando de nuevo, como dije hace un ratito, desde la oralidad. Cuando los chicos nos dictan y componemos un texto de manera guiada y de manera colaborativa. Progresivamente, entonces, podemos ir dando mayor participación y mayor independencia para que los chicos vayan pudiendo resolver la tarea, que, insisto, la composición de texto es una tarea altamente demandante, ¿sí? Implica poner en juego todos mis conocimientos lingüísticos y todas mis habilidades cognitivas. Si nosotros pasamos de, bueno, pueden escribir algunas palabras familiares, que a veces no es analizando, sino de memoria, y rápidamente decimos, bueno, ahora ponemos una imagen o una secuencia de imágenes, escribimos un cuento, es muy poco probable, de hecho les debe haber sucedido, que los chicos lo puedan llevar adelante. ¿Por qué? Porque es tan demandante la tarea que por más que puedan escribir algunas palabras, operan con una sobrecarga tan grande que no lo pueden resolver. Entonces, la idea siempre desde estos modelos es ir andamiando y dando progresivamente mayor independencia para que puedan resolver las tareas y no llegar a la situación esta de frustración o de fracaso de la que hablábamos antes. Sí, no sé si qué. Sí, en ese sentido, bueno, ahora vamos a hablar un poquitito del paralelo también con la comprensión, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que estaba diciendo recién Vane, ahí es muy importante, bueno, tener en cuenta lo que es la zona de desarrollo próximo, ¿no? Vygotsquiana. Entonces, si nosotros saltáramos, lo mismo con la lectura, ¿no? Si los chicos recién están pudiendo leer palabras y palabras bisílabas, cortas, frecuentes, y les vamos a dar textos directamente para leer, bueno, las estrategias que van a empezar a utilizar los chicos es inventar. Bueno, primero no lo van a poder hacer, y entonces todo este proceso tiene que ser muy sistemático, ir de lo simple, de lo más simple a lo más complejo, tiene que ser muy graduado, tiene que ser muy pensado, y seguramente las aulas son muy heterogéneas. Entonces vamos a tener distintos subgrupos, y bueno, a partir de los subgrupos que tenemos, pudiendo pensar en los distintos niveles, ¿no? También tanto en la escritura como en la lectura, el docente va a tener que pensar distinto tipo de actividades para los distintos grupos de niños. Obviamente que esto es un desafío muy grande para los docentes, pero es imposible pensar una sola actividad y que todos lo resuelvan de la misma manera. Pero sí hay un montón de cosas, bueno, que podríamos contar ahora la experiencia en relación al programa de fluidez, ¿no?, que se está llevando adelante. Hay momentos, tanto en la lectura como en la escritura, en donde sí, todo el mundo puede participar de las actividades, ¿no? Cuando el docente lee, en todo lo que es la parte previa, ¿no?, del trabajo antes de la lectura, el desarrollo del vocabulario, cómo se trabajan los conocimientos previos para poder activar esos conocimientos en los niños antes de empezar a leer, y durante la lectura, bueno, ahí participan
participan todos, pero tal vez cuando tienen que resolver después algunas actividades, bueno, va a haber chicos que van a tener ya un desarrollo más independiente y van a poder producir textos o leer partes del texto solos, y hay otros que van a poder leer palabras, ¿no? O leer en parejas, ayudados por un compañero, pero el docente tienen claro, bueno, cuál es esa heterogeneidad del aula y a partir de eso plantear las actividades. Bueno, y en cuanto a la lectura, bueno, hay un modelo que nos parece, bueno, desde el punto de vista visual también nos parece que es muy instructivo para pensar cómo aprendemos a leer. Por un lado, fíjense en este modelo que se llama modelo de la cuerda, que fue planteado por una investigadora que se llama Scarabou, ¿no? En el 2000 también. Bueno, ella tiene que ver con lo que decíamos recién, ¿no? Habla de dos tipos de procesos o de conocimientos que se tienen que desarrollar y que juntos, ¿no? se trabajan como en una madeja, ¿no? Que termina con una cuerda que tiene que ver con la fluidez lectora, ¿no? Con que un niño pueda leer de manera precisa, con determinada velocidad, con entonación y comprendiendo lo que lee, que de eso se trata la fluidez. Pero para poder llegar a ese nivel de competencia lectora, ¿no? De fluidez lectora, un grupo de conocimientos, como decíamos antes, tienen que automatizarse. Esto es, bueno, hacerlos sin pensar, ¿no? Llega un momento que los niños cuando leen no están pensando en cómo suena cada letra, ¿no? Eso ya está automatizado, entonces por eso pueden prestar atención, digamos, e implementar una serie de recursos que son más estratégicos y que decíamos que son de nivel superior, ¿no? Que implican la comprensión oral del lenguaje, que esos procesos nunca se automatizan porque son procesos que siguen desarrollándose en realidad durante toda la vida, ¿no es cierto? Durante toda la vida nosotros incrementamos el vocabulario, bueno, lo mismo el razonamiento, conocimiento literario, la comprensión, la realización de inferencias, todo esto son conocimientos de orden superior que involucran muchas habilidades cognitivas, también involucran las funciones ejecutivas, ¿no? Uno va monitoreando, bueno, me voy dando cuenta cuando leo si esto no lo entiendo, entonces tengo que volver atrás, ¿no? Me doy cuenta que no estoy prestando atención o que estoy pensando que no, de esto no se trata, esta palabra en este contexto, en este texto quiere decir tal cosa. Entonces, ambos procesos, ambas habilidades, tienen que ser también pensadas, ¿no? Por el docente, cómo se van a trabajar durante una actividad y terminan, digamos, en lo que es esta trama que implica, bueno, leer fluido, que a su vez involucra directamente a la comprensión. Porque en esto me parece importante aclarar por qué hacemos tanto hincapié en la presencia de estos dos subprocesos que decimos, siempre uno de nivel superior y otro que podemos automatizar. Justamente porque lo que nos permite es que se desarrollen de manera simultánea, ¿sí? Si yo puedo automatizar una habilidad que es más básica, es como si fueran los ladrillitos con los que voy después a hacer toda esta construcción, entonces puedo focalizarme en comprender, relacionar las ideas, realizar inferencias, activar mis conocimientos previos y relacionarlos con la información del texto, es decir, con lo que nosotros llamamos la comprensión, que es construir una representación mental de lo que estoy leyendo. Muchas veces hay dificultades, o sea, detectamos que hay dificultades de comprensión lectora. Los chicos leen en silencio, preguntamos y no recuerdan lo que leyeron, o aparecen ideas pero de manera muy superficial y sin relacionar entre sí, y a veces la dificultad está en estas habilidades más básicas. Por eso es muy importante no perderlas de vista. Las dificultades con las habilidades más básicas puede ser porque no se haya consolidado, ¿sí? El conocimiento de las habilidades que dijimos hace un ratito, la conciencia fonológica, las correspondencias, o sea, la habilidad para leer palabras, o puede ser porque en el texto haya mucho vocabulario poco conocido, por ejemplo, ¿sí? Ahí empiezan a entrar en juego otros factores que hacen que sea más compleja todavía la tarea de lectura y de comprensión de un texto. Cuando nosotros empezamos a leer textos, a todos estos procesos le agregamos la complejidad que tienen los géneros en sí mismos. Ni hablar cuando leemos textos expositivos sobre temas nuevos, o sea que los chicos ya se presentan, o se enfrentan a la dificultad de tener que aprender temas
temas a partir de los textos que están leyendo. Entonces, eso genera también una carga extra al proceso y la mejor manera que tenemos para poder detectar en dónde están esas dificultades es escuchar a los chicos leyendo. Por eso hacemos tanto hincapié en la lectura en voz alta. La lectura en voz alta es una herramienta fundamental, ¿sí?, desde las propuestas cognitivas, porque lo que permite es modelar la lectura, o sea, proponer nosotros un modelo de lectura en voz alta, con la entonación, como decía Sandra, marcando las pausas en los lugares óptimos, ¿sí?, de ese texto. Puedo andamiar la comprensión, ¿sí?, ir haciendo preguntas para facilitar el establecimiento de relaciones, esto es lo que nosotros llamamos las preguntas inferenciales, ¿por qué?, ¿sí?, los por qué, que son fundamentales, entonces relacionar causas y consecuencias. Y también podemos andamiar el vocabulario, detenernos si una palabra es poco conocida, si es compleja, escribirla, leerla entre todos, ¿sí? Entonces, el modelado del docente en la lectura en voz alta es fundamental para los chicos, sobre todo cuando están consolidando las habilidades de lectura. Pero después también escucharlos a ellos leer nos da muchísima información sobre en dónde están las dificultades. Es una palabra, es el texto que le está generando mucha dificultad, hay una palabra o varias palabras en el texto, son oraciones muy largas y muy extensas, es la sintaxis de este texto, o realmente hay dificultades todavía más básicas que tienen que ver con la decodificación de las palabras, ¿sí? Hay chicos que aún en secundario, ¿sí?, cuando nosotros los escuchamos leer en voz alta nos damos cuenta que hay dificultades para decodificar al nivel más básico. Entonces, lo que se observa siempre, por eso se pone foco en estos dos procesos que se tienen que articular y desarrollar en paralelo de manera simultánea. Cuando los chicos tienen dificultades para decodificar palabras, es muy difícil que puedan avanzar en la lectura de un texto. ¿Por qué? Porque la lectura de un texto requiere, o comprender ese texto requiere ir haciendo operaciones de abstracción, ¿sí?, sobre la información del texto. Nosotros no es que recordamos, digamos, toda una copia tal cual lo escribió el autor, sino que vamos haciendo abstracciones de la información. Y eso significa que tenemos que ir procesando la información. Si un chico tiene dificultades para decodificar, le va a resultar muy difícil relacionar una palabra con otra y por lo tanto construir el sentido de las oraciones y mucho más relacionar una oración con otra, o sea, abstraer en términos de proposiciones la información. Entonces, esa es la dificultad que tiene. Las habilidades que se consideran de nivel inferior se pueden automatizar, son más básicas, sí, cuando se desarrollan en tiempo y forma, pero si se arrastra una dificultad, eso va a incidir en la habilidad superior porque requiere, va a generar una demanda a nivel de la atención. Si yo estoy leyendo un texto y tengo que decodificar las palabras, que es como la dificultad de acceso, digamos, al código escrito, entonces no voy a poder acceder, procesar esas palabras y por lo tanto va a ser muy difícil que comprenda. Entonces, esta es la relación que por ahí es muy importante. Me parece que aportan estos modelos para pensar el proceso específicamente en el caso de la lectura, bueno, en la producción de textos, como explicamos recién. Muy bien. Seguimos así. Bueno, y en el vocabulario es una habilidad, bueno, ya lo dijo Sandra, nosotros desarrollamos vocabulario de manera incidental o en las interacciones cotidianas desde que empezamos a hablar, ¿sí? Lo que más desarrollan los chicos a nivel, digamos, de manera incidental en el hogar es vocabulario. Pero ¿qué sucede? El vocabulario que desarrollan está muy ligado a los contextos, ¿sí? Y eso va a ser muy dependiente también de las experiencias que tengan, las posibilidades de experiencias en el hogar, si se leen cuentos, si no se leen cuentos, si los padres hablan, ¿sí? Hay una brecha muy grande, algunos hablan de hasta de 30 millones hacia los 3 años en el desarrollo del vocabulario o de las posibilidades de palabras que escucharon en distintas lenguas, ¿no? Hay estudios comparativos en distintas lenguas entre chicos que tienen familias en las que se les dirige, o ellos participan más activamente del diálogo, en la interacción, la lectura de cuentos y familias en las que no. Entonces esa brecha es muy grande. El vocabulario entonces es una habilidad que se tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque es un ladrillo fundamental para todo. A nivel cognitivo, porque el vocabulario no es solo la forma lingüística, sino que es el concepto, entonces desarrolla nuestra cognición, pero también es fundamental para poder leer y para poder componer los textos. Cuando nosotros componemos textos, necesitamos recurrir a un vocabulario específico para hablar de un tópico, ¿sí? Sobre todo
medida que vamos avanzando en la escolaridad, en la que nosotros por ahí proponemos situaciones en las que los chicos tienen que leer varios textos o escuchar un video y a partir de eso hacer una composición, ¿sí? Sobre el tema, o no sé, un texto para un blog, o un podcast para contar. Entonces eso requiere la incorporación de vocabulario específico, ¿sí? Eso se tiene que trabajar. Pero por otro lado, el vocabulario también es fundamental para la expresión oral de los chicos. En la medida en que incorporan mayor palabras, también van a expresarse, van a participar en las interacciones y en la comprensión, ¿sí? Para poder comprender los textos es fundamental conocer las palabras que aparecen en ese texto. Si nosotros estamos leyendo un texto y empezamos y nos encontramos una palabra desconocida, después encontramos otra palabra, es muy probable que las ideas nos queden de manera, ¿sí?, totalmente como aisladas, como islotes y con pocas relaciones entre sí. Necesitamos conocer, por lo más de, algunos hablan entre el 95 y el 98% de las palabras de un texto para poder procesar de manera compleja la información que se está dando, ¿sí?, relacionarla, recuperarla. Entonces, en ese sentido, el vocabulario es como una habilidad central, que insisto, muchas veces la damos por sentada porque se desarrolla, ¿sí?, en la interacción cotidiana, pero necesitamos focalizarlo. ¿Cómo se trabaja el vocabulario? Explícitamente también desde estas propuestas. Presentamos el vocabulario. Una de las estrategias es en la lectura dialógica, en esto que hablábamos de interactuar antes, durante y después. Entonces presentamos las palabras que sabemos que van, los conceptos que van a ser centrales en la lectura de ese texto para que se integren, ¿sí?, durante la lectura, en la comprensión, y los recuperamos después de leer, ¿sí?, trabajamos con ese vocabulario y lo ideal es utilizarlo en nuevos contextos. No es suficiente, hay dos dimensiones que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en la enseñanza del vocabulario. Una es la amplitud y otra es la profundidad. La amplitud es la cantidad de palabras que conocemos por haber leído o escuchado, ¿sí? Entonces, las conocemos, sabemos que es un vocabulario en nuestra lengua, sabemos algo de esa palabra. Pero hay otra dimensión, y que es la fundamental, en la que tenemos que atender tal vez más, no solo en prácticas del lenguaje, ¿no? Esto es algo como más transversal tal vez, que es la profundidad. Es decir, conocer una palabra, los cambios morfológicos que tienen. Cuando estudiamos, por ejemplo, hacemos familias de palabras, esto de los cambios que hacemos, cómo funciona una palabra en determinado contexto, el significado, si tiene distintos significados según el contexto, cómo se relaciona y cómo actúa con otras palabras, en qué posición usamos esa palabra. Entonces, ese tipo de conocimiento se conoce como conocimiento en profundidad del vocabulario. Y ese es el conocimiento que resulta fundamental para después integrar esa información cuando leemos o componemos textos. Entonces, no es solo conocer las palabras, sino poder tenerlas disponibles y poder utilizarlas. Y para eso hay que generar instancias en las que se recupere el vocabulario que se trabajó, por ejemplo, en la lectura de un determinado texto y se vuelva a utilizar en otras instancias y en otras situaciones. Muy bien, no sé si... Sí, dale. Una pregunta, acotación. Yo recuerdo haber escuchado que los chicos están terminando el secundario, no todos obviamente, pero un gran porcentaje, con 200 palabras que tienen de conocimiento, y que lo ideal serían 20.000, que uno debería tener de incorporación de vocabulario. Y que eso se ve reflejado por ahí, si nosotros vemos, no sé, adolescentes que les cuesta, digamos, expresarse, que utilizan muchas onomatopeyas. ¿Es real en los estudios ustedes? Esto lo escuché en un noticiero, por eso lo estoy preguntando, si es real y si conocés si son esos los valores. No, la verdad vos no sé si conocés los valores, no lo sé, pero es probable que suceda. Me parece muy poquito, pero a ver, sí, lo que podemos pensar es en términos del dato general. Nosotros estamos preocupados porque la expresión oral de los chicos notamos que o les cuesta expresarse o que no quieren hablar, o esto que decíamos así también, el clima escolar, cómo eso incide también en el clima escolar, chicos que no quieren estar en el aula, que no participan. Bueno, a veces... ¿sí? No significa que siempre, porque hay distintas explicaciones que uno puede dar al fenómeno, puede haber otro tipo de dificultades que inciden en el lenguaje, pero a veces hay una dificultad en términos del lenguaje,
¿sí? En términos lingüísticos. Entonces, uno podría hacer mucho presentando, por ejemplo, lectura de textos y trabajando específicamente el vocabulario y hablando sobre ese tema, digo, para ir promoviendo, porque no solo es que estamos hablando de los procesos que tienen que ver con el lenguaje escrito en particular, sino que estamos hablando que estos procesos justamente se van a apoyar en las estructuras del lenguaje hablado. Entonces, cuanto más podamos potenciar el lenguaje oral, más vamos a potenciar también la lectura y la escritura. Eso no significa que lo otro no requiera un trabajo específico, eso sí, quiero aclararlo. Requiere un trabajo específico y particular porque es atender a procesos cognitivos que se tienen que desarrollar también. Pero haríamos mucho trabajando en la dimensión de la oralidad, sí. Sí. Y una cosa, en relación al vocabulario, me parece que también es importante tener en cuenta lo que sucede con el resto de las asignaturas, ¿no? Estamos haciendo mucho foco en prácticas del lenguaje, pero más allá del vocabulario que tiene que ver con el conocimiento general, conocimiento del mundo, de la vida cotidiana, están las palabras y el vocabulario técnico, ¿no? De cada asignatura, y seguramente, bueno, si acá también hay profesores de secundario, incluso lo vemos en la universidad, muchas veces cómo cuesta que se usen las palabras específicas de las distintas asignaturas, y esto también tiene que ver con el desarrollo del vocabulario y que es transversal, ¿no? Tiene que trabajarse fuertemente y o sea, además de los contenidos, los profesores y los docentes de las distintas asignaturas también pensar en el vocabulario específico y de qué manera, bueno, trabajar esto de la profundidad, como decía Vanessa, ¿no? No que conozcan la palabra, sino que también esas palabras sean utilizadas en el contexto de las asignaturas y también puedan utilizarse en otros contextos, ¿no? Eso enriquece, bueno, muchísimo el lenguaje y esto también después se traslada, por supuesto, a la lengua escrita. Yo quería hacer una pregunta a Marina. ¿Cómo dialoga la producción para primaria de la UOC con las líneas prioritarias del Ministerio vinculadas con la alfabetización? Bueno, ¿cómo les va? Bueno, yo soy generalista. Por algunas cosas de la ley de Murphy había unas 3 líneas mías de presentación que anoche no aparecían, así que bueno, soy generalista, coordino el equipo de primaria. Además también soy escritora, trabajo con docentes en temas de literatura. Y bueno, contarles justamente esta pregunta interesante que hace Noelia, porque en el Ministerio, si bien hay distintas áreas, ¿no es cierto?, que tienen distintos tipos de acciones, y la nuestra, la de la UOC, tiene que ver con la producción de materiales curriculares, diseños curriculares, materiales de desarrollo curricular, propuestas de enseñanza, ¿sí? Y sabemos que, o sea, el Ministerio es grande, hay distintas áreas que cada una hace lo específico suyo, pero lo interesante es que hay áreas prioritarias, ¿no es cierto?, que va fijando y cada área tiene que hacer su aporte. Entonces lo interesante aquí es la alfabetización, justamente, que es el tema que nos convoca a esta conversación, es una área prioritaria para el Ministerio. Entonces, ¿de qué manera desde la UOC, en los materiales que producimos, colaboramos, digamos, o aportamos en este sentido, ¿sí? Entonces, contarles que muchas de las cuestiones que estuvieron mencionando tienen que ver con nuestras producciones, o sea, tanto en los materiales como en el diseño, hablemos de primer ciclo específicamente, prácticas del lenguaje específicamente y de la unidad pedagógica, hay una deliberada, digamos, intención y una priorización, diría, una intención y una priorización real en los materiales y en el diseño de la enseñanza de la alfabetización inicial en la unidad pedagógica, ¿sí? O sea, unidad pedagógica porque existe, digamos, y porque desde el punto de vista de la acreditación forma una unidad, pero comienza en primer grado y hay una clara progresión y distinción de contenidos, ¿sí?, desde primer grado. O sea, esto comienza, por supuesto que viene en articulación desde inicial, tal como se mencionó acá, continúa en primer grado, continúa en segundo, pero esto es importante aclararlo, no es que de ninguna manera que se espera a segundo, no. Esto justamente se considera que es un proceso y de ahí está esta norma, digamos, de unidad pedagógica a los fines de la acreditación, ¿sí? Bien. Por otro lado, todos los materiales que producimos desde la UOC están pensados de modo de promover que los alumnos logren alcanzar el principio alfabético de la escritura, es decir, esto de escribir una letra para cada sonido y la lectura de manera convencional. Esto es algo que se busca y que en los materiales, desde los contenidos que se incluyen, desde el tipo de actividades que se sugieren, o que si es un material de enseñanza, no sé, digo, como por ejemplo leer y escribir, estudiar y aprender, perdón, por ejemplo, ustedes si lo miran van a encontrar que las actividades están orientadas, si bien está dirigida a las chicas y chicos en este caso, están pensadas y orientadas directamente a que acontezca
a favorecer que acontezcan esos aprendizajes. Bueno, también está presente la progresión de contenidos, esto que decía recién, y esto sobre todo para dar claridad también a los equipos docentes, ¿no es cierto? Porque si bien existe la unidad pedagógica, lo cierto es que está el docente de primer grado y el docente de segundo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto también es algo que cuidamos, así como tenemos una mirada de ciclo ciclada, nosotros tenemos un diseño curricular ciclado, pero eso agrega complejidad, porque por un lado hay que generar acuerdos y estar permanentemente mirando esa mirada más procesual, pero a la vez al interior es muy importante la progresión compleja, gradual, evitar reiteraciones, evitar vacancias, ¿sí? Bueno, eso desde el punto de vista curricular es todo un desafío, es un trabajo que nos compete y que miramos muy finito, porque es un riesgo también, ¿no? Bueno, está en el ciclo, a veces hay escuelas que eso puede funcionar muy bien porque hay una buena coordinación, buen día, pero el currículum no tiene que dejar lugar a ambigüedades, digamos, ¿sí? Tiene que estar muy explícito en ese sentido. Y también tienen en cuenta los materiales, el diseño, y ofrecen orientaciones relativas a la alfabetización para la inclusión en el ciclo. En este sentido, contarles que tanto en planeamiento como en la GOC contamos con un equipo de especialistas. Bueno, ustedes, los que tuvieron la oportunidad de venir en jornadas anteriores, conocieron al equipo de inclusión, que hizo incluso un día prácticamente dedicado a esa temática, que nos están permanentemente acompañando a los equipos de generalistas, de especialistas, para que esto esté presente, ¿no es cierto?, en los materiales. O sea, esto que decían antes en la mesa anterior, de lograr que todas y todos aprendan. Y bueno, y que haya las intervenciones que sean necesarias desde los materiales, desde consignas diversificadas, o sea, bueno, agrupamientos flexibles, lo que fuera, distintas estrategias para que garantizar que esto acontezca. Así que bueno, esto es un poquito como respondiendo en forma global. Perfecto. No sé si ustedes dos querían acotar algo más. No sé cómo estamos con el tiempo. Estamos con el tiempo. Podemos hacer una o dos preguntas del público y bueno, ahí hay una consulta, una y ¿quién más como para ahí cerrar? Solo una. Bueno. Ahí, sí, le llevan el... ¿Dónde está? Perdón. Acá. Hola, buen día. Mi nombre es Paula, soy vicedirectora de una escuela de acá de Ciudad de Buenos Aires. Mi consulta sobre la alfabetización y su inclusión en el nuevo desarrollo del diseño curricular tiene que ver con que yo considero que los diseños curriculares que actualmente rigen en Ciudad de Buenos Aires son unos diseños excelentes que han sido muy pensados por especialistas muy capaces. Yo considero los mejores especialistas en nuestro país. Y la pregunta es, ¿por qué consideramos que los problemas en la alfabetización están vinculados solamente con el método supuesto de enseñanza, aprendizaje, método de enseñanza, y no con el modo de implementación de los diseños curriculares, siendo que estos diseños han sido implementados seriamente en muy pocas escuelas? Entonces, realmente, toda esta línea nueva que viene de las neurociencias y estas líneas de desarrollo, me parece que pueden aportar algunas cuestiones, pero entiendo que el modo de comprender la lengua como un sistema complejo, no solamente como un código de transcripción, es muchísimo más interesante, va mucho más con entender cómo aprenden los niños y las niñas a partir de sus propias hipótesis, a partir de sus propios pensamientos, y por qué se considera que el problema tiene que venir por una cuestión de aplicación de un método. Si se evalúa esto, si se evalúa cómo funciona lo que plantea ya el diseño curricular, y no por una cuestión de aplicación, de formación de los docentes, de espacios para la reflexión. Justamente este año se recortaron las jornadas de los espacios de mejora institucional sin presencia de alumnos, lo que era para mí totalmente valioso para los equipos docentes y directivos, los espacios de capacitación para los docentes, que cada vez tenemos que tener más cargos y en más escuelas,
entonces tenemos muy poca posibilidad de seguir formándonos. Digo, si esto está pensado y contemplado desde la implementación del nuevo diseño curricular, ¿de qué forma? ¿No? Porque recién también hablaban de, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, tal vez hay que hacer espacios más individualizados para algunos niños y niñas, pensar en algunas trayectorias en particular. ¿Cómo hacemos las escuelas para implementar esto, más allá del método que se tome, o del método que cada escuela adhiera, como para, bueno, ¿cómo se piensa esta implementación? Sí, voy a agregar algo vinculado con la pregunta porque me parece una pregunta legítima de decir, bueno, ¿por qué si un diseño que fue muy elogiado necesita ser cambiado? Obviamente es un tema de debate internacional, ¿no? Si vemos qué sucede en otros países, cada 10 años, sobre todo los países europeos, realizan cambios curriculares. O sea que el tema de ajustar un diseño es parte de una dinámica de la política educativa, sobre todo viendo qué resultados se obtienen. Entonces, yo creo que quizás una pregunta conectada con lo que dice la colega es qué pasa cuando ciertas estrategias no funcionan en el sentido que no se obtienen los resultados suficientes y quizás también por las complejidades que tiene lo que está vigente, ¿no? Como qué tipo de intervención o qué tipo de capacidades suponen, que puede ser que muchos docentes sí las tengan y también muchos no, y también puede ser que haya grupos heterogéneos o escuelas en donde ese enfoque no es efectivo o es efectivo solo en un grupo. Entonces, lo dejo conectado a qué decisiones hay que tomar, ¿no? A nivel de colectivo docente, de equipo directivo, cuando vemos que los enfoques que se están usando no son totalmente efectivos. Y entonces, ¿qué posibilidades tenemos de abrir a más enfoques que quizás estén atacando directamente a eso que necesitamos de base? ¿Sí? Está buenísimo porque estamos haciendo como un intercambio, es un poco lo que auguramos desde la primera jornada y hoy Javier lo retomó cuando decía lo de los intercambios y debates. Yo creo que en respuesta un poco a la pregunta y también sumando lo que decía Javier, el diseño nuevo tiene que habilitar precisamente unas perspectivas más amplias para que se tomen decisiones que mejoren la enseñanza de la lectura y la escritura. Por supuesto que en el primer ciclo y sobre todo en primer grado y en segundo grado tienen que suceder cosas que, como acá decían las especialistas, van por el lado de ciertas acciones e intervenciones sistemáticas sostenidas por parte de los docentes para lograr determinados aprendizajes, pero eso tiene que hacerse en un contexto y contextos que permitan dar sentido a eso que puede ser mecánico y que, digamos, por ahí tampoco se puede dar si no están dadas o garantizadas algunas cuestiones vinculadas con la formación de los docentes para que eso lo lleven adelante. Pero nuevamente digo, desde Currículum humildemente, y Marina puede sumar, el diseño actual dice mucho. La aplicación y la capacitación, digamos, que se ha dado, dio lugar a que se acentuaran, pero no con mala intención, más algunas cuestiones que otras. Pero el diseño habla de la lectura de los chicos por sí mismos, de la lectura a través del docente, lo que decía Vanessa, digamos, el trabajo con la cuestión de la decodificación del sistema de escritura. Lo cierto es que este diseño tiene que decirlo de otra manera, tiene que intensificar y tiene que abrir la posibilidad para que, como decía Javier, en cada contexto, cada equipo directivo, cada gestión curricular, la coordinación de ciclos se puedan tomar decisiones y si hay algunas cuestiones del diseño, el actual y el que hagamos, que no se dan en las escuelas, habrá que generar las condiciones porque tienen que ver con cuestiones contextuales. El diseño no va a decir
digamos, no va a asegurar el resultado. Ahí hay una mediación humana, hay una mediación de docentes comprometidos con esa tarea, que miran a ese chico, a esa chica, y que dicen acá tengo que trabajar más la cuestión más de la decodificación, acá tengo que dedicar más tiempo a esto, acá tengo que trabajar más la fluidez, acá puedo avanzar, tengo que hacer un grupo por separado del aula. Estas decisiones son decisiones profesionales de los docentes. Tenemos que apuntar a docentes que desarrollen una capacidad de tomar decisiones con los elementos que el currículum direccione para que esto lo habilite, ¿no? A ver, yo quería agregar una cosita. Me parece que en ningún momento ni Vanessa ni yo hablamos de método. No estamos hablando de un método o que tampoco que esta sea la única variable. Por supuesto que para determinados resultados hay una concurrencia, ¿no?, de muchas variables, cuestiones contextuales, cuestiones de cómo se bajan estos conocimientos o lo que incluso está en el diseño curricular o en la formación docente, cómo eso llega al aula y a cada escuela. Hay muchas variables, pero el factor enseñanza, ¿no?, y la fundamentación teórica, lo que está por detrás de una enseñanza que es mucho más amplia, no tiene que ver con un método en particular, es una variable muy importante. Entonces sí, me parece que es importante cada tanto tiempo, como decían recién, todos los países se replantean porque además la ciencia y los conocimientos siguen avanzando, ¿no es cierto? Y tampoco en ningún momento incluso hablamos ni siquiera de neurociencias, hablamos todo el tiempo de psicología cognitiva y psicolingüística. Entonces creo que no se está hablando tampoco, creo yo, de borrar lo anterior y que, bueno, sí de que los docentes tengan en claro cuál es el objetivo, digamos, cuáles son los conocimientos focalizados que sí ya se conocen a través de una profunda evidencia científica que hay al respecto. Por eso hablamos al principio de esto del National Reading Panel, porque sí tiene que ver con que se ha comprobado cuáles son las metodologías o formas de trabajar o herramientas que han sido más efectivas en muchos países, no en un país en particular, en la mayoría de los países, para que los niños aprendan en primer grado a leer y escribir. Así que bueno, me parece que está bueno el debate y no se trata ni de decir que lo que está hecho no sirve, pero sí de que hay momentos en donde, poniendo foco en los resultados, y que creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no?, que los resultados no son los esperados, bueno, hay que ampliar, hay que sumar herramientas para que los docentes sepan, digamos, qué hacer en el aula. Yo sumo, a ver, sí, bueno, muy cortito. La actualización es una necesidad nacional, o sea, hay NAPs, hay cuestiones que tenemos que ir incorporando, entonces eso es una necesidad que tenemos, pero como decía Eugenio al principio, tomo esta idea de no tirar por la borda, todo lo contrario, ir mejorando, ir tomando. Si miramos, por ejemplo, el camino que fuimos haciendo en prácticas de lenguaje, porque es lo que nos convoca quizá la temática, pero podríamos hablar de otra área, entre el 2004, por ejemplo, y la actualización del 2019, van a ver que, por ejemplo, yo diría que son cuestiones de énfasis, de explícitas, de dar mayor visibilidad a algunas cuestiones. Por ejemplo, los contenidos. En el 2004 teníamos un apartado muy cortito. En el 2019 tenemos un cuadro, una grilla de contenidos explícita, uno los puede ver, los puede identificar. Entonces yo creo que va en la línea de ese tipo de énfasis, de explicitaciones. Cuando hicimos Estudiar y Aprender, que va en la misma línea, las primeras vueltas, en un momento fueron, todo un proceso, y en un momento empezamos a hacer ajustes en primer grado, justamente tomando en cuenta estas cuestiones de las que estamos conversando en esos materiales. O sea, no estamos dando por la borda, no es que estamos... Simplemente es cuestión de qué cuestiones se explicitan, se sistematizan, se dan mayor visibilidad, ¿sí? En este tema de dejar en claro que se está hablando de enseñanza sistemática y de intervención docente. O sea, quizás justamente dejar en claro eso que no es que nunca no estaba, pero en el diseño curricular una cosa son las prácticas que pasa y otra cosa es lo que está escrito en la letra. A veces desde el punto de vista del documento escrito nos damos cuenta que es necesario explicitar
con mayor énfasis determinadas cuestiones. Es eso, digamos. O sea, se están construyendo acuerdos entre el equipo de prácticas del lenguaje y las diversas áreas, sobre todo el área de primaria, digamos, en el sentido de hablar esto justamente de una pedagogía de la intervención, ¿no? Como en contraposición a lo que podría ser una pedagogía de la espera, ¿no es cierto? O sea, justamente esto de no esperar a que los estudiantes aprendan a leer por sí mismos, sino de intervenir para proporcionarles las herramientas y estrategias. Bueno. De eso estamos hablando. Yo no hablaría no hablaría de un método, no utilizaría esa palabra porque creo que entre otras cosas sería muy sencillo, pero bastante más sencilla la tarea de la complejidad que implica un diseño, ¿no? Bueno, Marina, muchas gracias, Sandra y Vanessa, bueno, muchas gracias a todos ustedes, y bueno, no perder de vista que el foco que estamos buscando es que los chicos y chicas aprendan más y mejor y salgan con un mejor nivel de la escuela primaria y secundaria, más que nada. Así que bueno, muchas gracias.